NC Consulting, asesoramiento en inversiones financieras, representante de Sociedad de Bolsa para la región este del país. Consultas e información por el celular 099-386-492. NNC Consulting presenta en frecuencia abierta la opinión económica del economista Mauro Mendiburu. Mauro Mendiburu, buen día, bienvenido, feliz año nuevo, ¿cómo estás? Buen día, Jorge. Feliz año nuevo también para ti y para toda la audiencia. ¿Todo bien? Comenzando un nuevo año y comenzando con tu primera participación como cada miércoles para hablar de economía en nuestro programa. ¿De qué nos vas a contar hoy, verdad? Bueno, vamos a arrancar cortito y al pie con el informe que ayer se publicó en el Instituto Nacional de Estadística con el mercado de trabajo. Vamos a concentrarnos aquí a Maldonado, mercado de empleo, desempleo de Maldonado, que al 30 de noviembre, o sea, el cierre del periodo finalizado el 30 de noviembre, los datos para Maldonado es que tenemos un 7,3% de desempleo, una tasa un poquito por debajo del promedio nacional. Concretamente estamos hablando alrededor de 8.200 desempleados, al 30 de noviembre estoy hablando, y ahora voy a decir por qué es tan importante la fecha. Siempre tenemos también el dato que es el menos positivo de todo, que es el de informalidad. 22,5% de informalidad, alrededor de 25.375 trabajadores están no registrados, o sea, no aportan al Banco de Previsión Social, no están dentro de la formalidad. Este dato siempre se mantiene, en los últimos meses se ha mantenido bastante estable. Es un dato, digamos que explica que el mercado de trabajo no es que esté mal, pero tampoco está del todo bien. O sea, no es que tengamos una tasa de desempleo alta y que haya mucha gente sin empleo y eso es un problema grave, pero tampoco está trabajando bien el mercado, se está desarrollando bien el mercado como para absorber a todos los trabajadores y formalizarlos, por distintos motivos. ¿Y por qué digo que la fecha es importante? Bueno, recordemos que en diciembre es cuando se abrieron los dos shoppings. Ahí vamos a ver datos dentro de un mes, cómo esto impactó. ¿Será que se va a reducir definitivamente esta cantidad de informales o directamente va a absorber a desempleados? Bueno, eso lo vamos a ver dentro de 30 días aproximadamente, ya en los primeros días del mes de febrero, cuando el Instituto Nacional de Estadística reporte los datos del mes al cierre del mes de diciembre. Tenemos también... Sí, antes de continuar, ¿cómo se evalúan esos 25.000 casos? ¿De qué manera si son informales? ¿Dónde aparecen? Bueno, la encuesta en realidad lo que les pregunta a los distintos encuestados es si están trabajando o no. Si la respuesta es positiva, automáticamente aparecen como empleados, o sea, ocupados. Bien. Y luego escudriña un poco más adentro, dice, bueno, pero usted está ocupado, está dispuesto a trabajar más horas, está en un trabajo en el que usted cree que está capacitado, está registrado en el Banco de Previsión Social, y si la respuesta ahí es no, yo trabajo, pero realmente no aporto, por distintos motivos, ahí aparece ese dato que es bastante importante, ¿verdad? Uno de cada 4 o 5 maldonadenses, fernandinos, están en esa situación. Y es algo que se repite y es mucho más profundo en otros lados, en el caso de los departamentos fronterizos. Claro, además una cantidad que si se blanqueara, cambiaría totalmente los guarismos de esas mediciones, ¿no? Totalmente, y además genera una serie de efectos que nosotros lo vimos en la pandemia. En la pandemia bajó muchísimo esta tasa por 2 motivos. En primer lugar, porque los que no estaban registrados no recibían, por ejemplo, asistencia mutual o asistencia médica. Y en la época de la pandemia eso era muy complicado. Entonces se vio inmediatamente el beneficio de estar aportando al Banco de Previsión Social, estar formalizado. Y en segundo lugar, porque generalmente los que pierden empleo en primer lugar son los que están en negro. Esos son los que no hay que pagarles despido, o sea, hay una serie de dificultades que el empleador no enfrenta, y por consiguiente es más fácil reducir el empleo por ese lado. De hecho, en los últimos meses hemos visto a nivel nacional que ha crecido en Uruguay el empleo. O sea, ha habido un aumento importante de la cantidad de trabajo. Se han creado, el gobierno lo dice de esta manera, ¿verdad? Se han creado una enorme cantidad de puestos de trabajo. El tema es que la inmensa mayoría de ellos
están en esta situación. Es gente que está trabajando, pero que no está aportando, no está formal y por consiguiente mañana, por ejemplo, no tiene derechos jubilatorios o hoy mismo, en lo que decíamos de la pandemia, no tiene cobertura médica, por ejemplo. Y eso complica bastante cuando empiezan a aparecer estas dificultades. Bueno, hemos visto el sistema de previsión social, si toda esta gente estuviera aportando, sería totalmente diferente, entre otras cosas. Está claro. ¿Con qué seguimos? A ver. Bueno, y después hacemos un punteo que es clásico a esta altura del año, a ver qué pasó en el año pasado y qué expectativas podemos tener para este año 2024 con colocaciones financieras, o sea, cuáles fueron las mejores opciones con un diario ya visto, ya tenemos los datos al 31 de diciembre, y bueno, tenemos alguna sorpresa en cuanto a qué fue lo más rentable de colocaciones en el Uruguay, colocaciones financieras estoy hablando. Bueno, quizá lo más raro o lo más difícil de comprender, si alguien tenía determinada cantidad de dinero, la mejor opción de las que yo considero relativamente estables, no hablo del Bitcoin, que es altamente especulativo, o otros activos que son extremadamente especulativos, sino los clásicos, por llamarlos de alguna manera. Bueno, la rentabilidad mayor la tuvo la bolsa de Estados Unidos, las acciones, concretamente el Standard & Poor's, el año 2023 creció un 24,4% en dólares, ¿verdad? Si alguien colocó $100.000 el 31 de diciembre, si fue invirtió en este índice, tiene $124.400 en el bolsillo. Algo similar pasó con la bolsa de San Pablo, un año muy importante para Brasil, porque fue el primer año del gobierno de Lula da Silva. Bueno, la rentabilidad del Bovespa, de la bolsa de Brasil, fue del 22,3%, bastante alineada a las tecnológicas de Estados Unidos, el Standard & Poor's, a las del Standard & Poor's, digo bien. Lo que tuvo una rentabilidad todavía mayor fue el Nasdaq. El Nasdaq de Estados Unidos aumentó aún más que este porcentaje, que son acciones altamente, mucho más especulativas. Concretamente aumentó 43,6%, casi un 50% más. Tiene alguien que invirtió a principios de años en el índice Nasdaq con respecto a lo que tenía originalmente. Si alguien invirtió $100.000, se fue con $143.600. Y si vamos a algo más terrenal, más en la zona, bueno, podría llamar la atención la rentabilidad de las colocaciones en pesos en letras de tesorería en nuestro país, dolarizadas, rindieron 11,47% en promedio. En algunos meses fue inclusive un poquito más, por allá por agosto, julio, en donde superó el 12%, lo cual hace que el que tenía pesos y colocó pesos prestándole, entre comillas, al Banco Central, son las letras de tesorería del Banco Central, tuvo una rentabilidad bastante interesante, no tan grande como las otras de las acciones en Estados Unidos o Brasil, pero nada desechable, ¿verdad? 11,47 llegó a estar a 13,50 la rentabilidad en pesos uruguayos, repito, algo muy sencillo, que se pueden adquirir acá y además tienen la ventaja que no pagan IRPF los intereses. Del otro lado, ¿quiénes fueron los grandes perdedores? El petróleo, que cayó en terreno negativo, arrancó por encima de $80 enero y terminó por debajo de 78. De hecho, el Brent, por ejemplo, está en 77,76 en este momento, negativo 5,75%. La soja cayó un 14% en promedio anual. El maíz aún más, 30%. Y en algún otro caso, tenemos, por ejemplo, el oro, que subió 9,38%, y el real brasilero se apreció a lo largo del año un 8,2%. Así que no había que ser muy complicado como para tener alguna rentabilidad y no ir a algunas cosas más exquisitas como son los índices de Estados Unidos. Teníamos acá al alcance de la mano colocaciones que en dólares superaban el 10% en este año. Las expectativas para el año 24, Jorge, bueno, yo no estoy muy seguro que se pueda repetir este tipo de situaciones por un motivo muy sencillo. Yo creo que ya las acciones en Estados Unidos han subido bastante, ya estamos viendo algunas de ellas en promedio 40%, es mucho,
Y en el caso del peso uruguayo, seguimos con el dólar retrasado y por consiguiente yo creo que tarde o temprano vamos a tener que tener un dólar un poquito más alto y eso probablemente reduzca la rentabilidad de las colocaciones en peso. Vamos a ver en qué velocidad se realiza este ajuste, pero tarde o temprano vamos a tener que hacerlo. Esperemos que más temprano que tarde. Mauro, como siempre, muy interesante tu aporte. Gracias, nos reencontramos la semana que viene. Con gusto, Jorge. Buena semana para todos. Que pases bien, hasta luego. Chao. Frecuencia abierta.